Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este canal, Conociendo Más la Biblia. Mi nombre es Eliezer Vázquez. Quería hacer este video en respecto al rapto. He hablado con unos amigos, conocidos. Mi esposa incluso me envió un video en respecto al rapto. Es un video de Los Simpsons, una caricatura que se hizo hace tiempo y hablaba con mi hermano y un compañero de trabajo, un ex compañero de trabajo, pero me hablaban y me comentaban acerca de todas estas profecías que se han cumplido porque los Bart Simpsons, Simpsons siempre han predecido diferentes situaciones, ¿verdad? Como las videollamadas, como el presidente Trump siendo presidente y diferentes cosas. Y entonces me mandaron por mensaje este video. Es un video que se refiere, hace referencia al rapto. Y mi esposa me lo envió también y quería mostrarlo a ustedes y, no sé, comentar un poquito en respecto a lo que es lo que dice este video y lo que dice la Biblia en respecto al rapto. ¿Me? Así que si usted tiene una pregunta, no dude en dejar su comentario y así poder continuar desarrollando este canal. Así que nuevamente bienvenidos a mi canal, Conociendo Más la Biblia. Los Simpsons, los que se quedan abajo, se llama este episodio. Es un episodio, como les decía anteriormente, viejo. Este episodio se hizo a mayo 8 del 2005. Es la temporada número 16, episodio 19. Y lo estoy buscando para poderlo compartir con ustedes y así lo puedan ver y darme sus opiniones. Ya si usted lo quiere buscar en su tiempo personal, también lo puede hacer. Como les digo, se titula el video Los que se quedan abajo. Y es un episodio de Los Simpsons de la temporada 16, episodio 19, que ah, estuvo al aire en el 2005. Amén. Así que se los comparto, analicémoslos y veamos. Aumenta los estilos de vida permisivos. Burlas a la Biblia. Desearía que fueras a la iglesia con nosotros. ¿Iglesia? Prefiero jugar golf en el día más sagrado de la semana. Pero cielo, con los problemas en el Medio Oriente y otros malos presagios, el día del juicio caerá sobre nosotros. ¿El día del juicio? Tranquila, Helen. Los científicos demostraron que la religión es solo una superstición. Lo siento, pero lo único por lo que rezo es porque tengas piedad con la tarjeta de crédito. Ay, señor Thompson. ¿Y si su esposa llegara a descubrir? Va el chofer manejando, ¿verdad? La limusina y atrás va la persona esta am, con esta otra mujer y está cometiendo adulterio, ¿verdad? Porque en la escena anterior estaba hablando con su esposa y sus hijos y ahora está aquí besándose con esta mujer. Así que ya van un poco mal aquí. Son tiempos modernos. Todo el mundo lo hace. Tiempos modernos, dice, todo el mundo lo hace. Fue mi conducta cristiano. Mi piadoso esposo desapareció. Que elegí para bautizar desapareció. Dice la señora, el bebé que elegí para bautizar desapareció. Algo importante de esto es de que la Biblia dice, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojos todos serán tomados, arrebatados en un instante y serán transformados a cuerpos celestiales, ¿verdad? Y se reunirán con el Señor en las nubes, en el cielo. Y así es como seremos tomados, ¿verdad? Aquí esta mujer está diciendo que el bebé que bautizó fue llevado al cielo. Esta es una referencia más bien católica que cristiana, porque los católicos creen que si los bebés no son bautizados y mueren o algo sucede en su niñez, que igualmente van a ser condenados, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña eso. Eso es muy importante de aclarar antes de que continuemos. Porque la Biblia enseña, ¿verdad? Jesús mismo enseñando, hablando, dice, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales, ¿verdad? De tales niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Y Lucas enseña también que el bautismo se predica, ¿verdad?
¿cómo dice? Dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? El bautismo se predica y se practica para el arrepentimiento de pecados. Por eso también la palabra en Marcos nos dice que el creyente, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si bautizan a un bebé para arrepentimiento de pecado, ¿el bebé de qué se va a arrepentir? Es un bebé chiquito, un niño inocente, ¿verdad? Por eso el Señor dice, dejarlo venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Son unos bebés, unos niños que no tienen maldad, no tienen codicia, no tienen nada de corrupción en su cuerpo, en su espíritu, en su mente, en su corazón, ¿verdad? La corrupción es algo que el mundo luego empieza a añadir en la mente y en el corazón de los niños. Por eso como padre es muy importante cuidar a nuestros hijos que nos son dados, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad y como padres nosotros vamos a responder al Señor por la vida de nuestros hijos. Así que preste mucha atención lo que los niños ven, lo que los niños estudian en escuela, sus amiguitos con quien comparten y las cosas que están ellos escuchando, porque son unos bebés tan pequeños, tan chiquitos, tan inocentes que es como una esponja que van absorbiendo todo lo que van viendo y aprendiendo, ¿verdad? Así que por eso es importante, lleva a sus niños a la iglesia, si van a escuchar algo que sea la palabra del Señor, ¿verdad? Así que un bebé no es necesario que sea bautizado, pero porque no tiene arrepentimiento, no se puede arrepentir de que se hizo popó o de que tiene hambre, ¿verdad? O de que está llorando, que tiene frío. Es un bebé, no tiene por qué arrepentirse. Uno ya de adulto que ya conoce el pecado y que ya cometió muchas faltas y errores en su vida, entonces sí se tiene que bautizar, ¿verdad? Se tiene que bautizar, aprender a recibir al Señor en su corazón, aprender la palabra del Señor, aprender a entender realmente lo que significa el bautismo y bautizarse, arrepentirse y ser sumergido bajo aguas, ¿verdad? No sprayado como lo hacen hoy en día. Hasta mangueras tienen para sprayar a gente en multitudes. Eso no se hace así. Pero luego estaremos viendo otro video en respecto, con más detalle en respecto al bautismo. Así que continuemos viendo este video. ¿Dónde estábamos? Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shana. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos abajo. Qué tontos fuimos. Y como rechazamos a Dios, técnicamente aceptando a Satanás, debemos sufrir el apocalipsis. Creí que todas las religiones eran un camino a Dios. ¿Y por qué decidí ser gay? Bueno, así es como concluye este pequeño video, ¿verdad? En respecto al rapto que está haciendo referencia a este capítulo de Los Simpsons. Como lo digo, como le dije anteriormente, es un capítulo ya viejo, así que, pero porque sea viejo no deja de tener mucha verdad. Porque el rapto de la iglesia sí es algo verdadero, algo que estamos esperando, algo que el capítulo 24 de Mateo habla extensamente, ¿verdad? Haciendo referencia al rapto, haciendo referencia a la gran tribulación, haciendo referencia a la segunda venida del Señor. Es un capítulo muy importante que usted puede estudiar en su momento, ¿verdad? A Mateo capítulo 24 y lo puede hacer del versículo 1 hasta su final. Entonces, bueno, yo tengo la Biblia, así que si quiere lo podemos leer para que tenga algo de referencia, ¿verdad? Para que sepa qué es lo que dice la palabra del Señor. ...24 son 51 versículos. No creo que voy a leer todos, pero le voy a dar una idea de lo que habla el versículo 24, ¿verdad? Dame un segundo aquí.
24, si empezamos del capítulo 3, podemos leer hasta el capítulo 14, ¿verdad? Aquí son las señales de los tiempos y el fin del siglo, a lo que está haciendo referencia el Señor Jesucristo, su segunda venida. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será en el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Del capítulo 15 en adelante habla de la gran tribulación. Después continúa hablando en el versículo 29 de la venida del Hijo del Hombre. Y hasta el final, ¿verdad? Donde habla de la parábola de la higuera: nadie sabe el día ni la hora, y siervos fieles e infieles. Así que usted puede hacer su tarea y leer un poquito al respecto, ¿verdad? Pero en esos primeros capítulos que leímos, ¿verdad? De Mateo, capítulo 24, leímos del 3 hasta el capítulo 14, ¿verdad? Aquí estaban los apóstoles de Jesús, estaban Juan, Pedro, Felipe, Simón, Tomás, todos ellos, ¿verdad? Todos ahí estaban reunidos en hablando, ¿verdad? Con el Señor, escuchando sus enseñanzas. Y la pregunta que le hacen es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, verdad? Y Jesús le respondió, pero sin dar ningún tipo de detalle en cuanto a la fecha, ¿verdad? No dijo va a ser este día, va a ser a esta hora, va a ser este año, nada. Pero todo lo que dijo lo hizo haciendo referencia a las señales antes de su venida, ¿verdad? Y dice: pero no turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario que suceda, es necesario que todo esto se cumpla de acuerdo a la profecía, a la palabra del Señor. Pero no te preocupes, dice, porque aún no es el fin. Todo esto solamente será principio de dolores. Así que cuando usted vea que todo está yendo muy mal y se sienta atribulado, o la gente se ve así, realmente no es nada comparado con lo que va a venir, ¿verdad? En la gran tribulación, en el Armagedón. Así que como dolores de parto hace referencia, ¿verdad? Como dolores de parto no es nada comparado con lo que está por llegar. Así que continúa en el versículo 36 diciendo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39, y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, ¿verdad?
El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿verdad? Entonces, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Hace referencia en respecto al diluvio. En los tiempos de Noé llegó la profecía del Señor, palabra del Señor, y les dijo lo que estaba a punto de suceder. Noé, en fe y creyendo a lo que el Señor estaba diciendo, se activó y empezó a hacer todo de acuerdo a lo que se le había ordenado. Construyó el arca, le tomó 120 años construir el arca, y por 120 años nadie le creyó, nadie le hizo caso. Todos andaban en el mundo de ese tiempo, ¿verdad? Haciendo sus cosas. Aquí hace referencia la palabra del Señor, dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Así que andaban de fiestas todos los días, ¿verdad? Todos los días andaban por ahí dándose vueltas, sin preocupación alguna. Pero la profecía del Señor ya estaba en pie y ya empezaba el conteo regresivo, ¿verdad? Y como les decía, Noé le tomó 120 años construir el arca, así que la gente de ese tiempo tuvo suficiente tiempo para poder reflexionar, ¿verdad? Y poder cambiar su manera de vivir y prestar una manita a Noé, ¿verdad? Para construir el arca y poder subir también ellos. Pero en los 120 años, ninguno subió al arca, más que 8 personas. Noé, sus 3 hijos y sus esposas, ¿verdad? Ahora también en esos tiempos ya el conteo regresivo ha empezado. Y tenemos que prepararnos. Bueno, más bien no podemos estar en preparación. Tenemos que estar siempre ya listos para que el Señor, cuando venga, podamos ser arrebatados ante su presencia, ¿verdad? Ese es uno de los problemas más grandes de la iglesia, que muchos dicen mañana, después, al otro día, no me siento bien, no me siento espiritualmente ready para poder asistir a la iglesia, ¿verdad? El caso es de que nunca va a haber un momento perfecto, nunca vas a sentirte ready, nunca va a haber el día perfecto para que tú vayas a la iglesia. Siempre va a haber algún tipo de problema en tu vida. Mientras vivamos en esa tierra, siempre va a haber situaciones que quieran siempre impedirnos estar ante la presencia del Señor. Así que, pero si usted ya se convirtió al Señor, tiene que vivir como cristiano, no actuar como cristiano, y vivir siempre creyendo que el Señor en cualquier momento vendrá y lo llevará con usted a su presencia, ¿verdad? Por eso en el último versículo que leímos, versículo 44, nos decía estar preparados, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuanto menos lo penséis. Es algo muy, muy importante que tenemos que mantener en mente. En capítulo 2 de Pedro, versículo 3, no, perdón, segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 9, nos dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, porque con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Fíjese, un día para Dios son como 1000 años. Y han pasado un poquito más de 2000 años desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, desde su muerte y su resurrección, ¿verdad? Así que para el Señor, aunque para nosotros ya pasaron 2000 años y se nos ha hecho esta espera eterna, ¿verdad? Como que nunca va a suceder y seguimos esperando, porque la gente del mundo lo que dice: oh, sí, otra vez, otro año más, predicando el mismo evangelio, que el Señor viene y no llega, ¿verdad? Pero la realidad es que para que nosotros se nos haga una eternidad, para el Señor solamente son 2 días. Apenas han pasado 2 días.
Así que por eso el versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca. Fíjese el amor del Señor, ¿verdad? Tan grande es su amor, su misericordia, que a pesar de, aunque toda la gente está ahí diciendo que ya no viene, que ya no regresa, que mentiras, que puro show, puro fanatismo, el Señor aún así, por su amor y misericordia, es paciente para que nadie se pierda y tengan toda la oportunidad de poder ser salvos, ¿verdad? Así que no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Por eso este versículo 10, vendrá el Señor como ladrón en la noche. Eso lo puede usar como referencia al versículo 43 del capítulo 24 de Mateo, donde dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Porque como ladrón en la noche, cuando nadie lo sabe, cuando nadie menos los espera, cuando muchos están tal vez durmiendo, el Señor vendrá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, tomará a su iglesia, a sus hijos, los que creyeron y esperaron en fe en Él, ¿verdad? Serán tomados, arrebatados y serán transformados en cuerpos celestiales y nos juntaremos en el cielo con el Señor, ¿verdad? Pero no antes de que primero los que murieron en Jesucristo. Así que primero los que murieron en Jesucristo serán tomados, después nosotros los que aún todavía vivimos durante momentos del rapto, ¿verdad? Por eso cuando usted ve la caricatura, va el monito manejando, ¿verdad? Y queda la ropa, el carro choca, un bebé se va, el otro no se va. La señora dice, mi esposo santo se ha ido, ¿verdad? Y así será. Por eso el versículo 24 también al principio hacía referencia. Uno será tomado, otro será dejado, ¿verdad? Uno estará moliendo y el otro estará durmiendo y uno siempre se va y se va a quedar. Imagínense el desastre, el caos que va a suceder cuando esto suceda, ¿verdad? Imagínense un piloto cristiano, va volando un avión, se lo lleva el Señor, el avión se estrella. El tren, carros, automóviles por todos lados, chocando por todos lados, centros importantísimos de infraestructura que no va a haber gente que lo maneje porque serán tomados por el Señor y va a haber un caos. Mucha gente dirá, los aliens, los marcianos, los UFOs se los llevaron. Tal vez por eso ahora se ha hecho tan común el tema de los UFOs. Hace recientemente el Pentágono tuvo un meeting diciendo que los UFOs son verdad, que sí existen. Ahora están trabajando con diferentes estados, el país de Chile, el país de México, diferentes países en Europa como Alemania, Inglaterra. Ahora hasta Francia, hasta Rusia se ha unido en ese tema. Japón, que no creía, era uno de los más cerrados respecto a eso. Ahora ya empezó también su investigación. Y la NASA lo ha admitido, ya todos lo han admitido, todos lo ven como algo normal. No se sabe qué es, pero cuando suceda va a ser la excusa para decir los ovnis se los llevaron, se los desaparecieron, ¿verdad? Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos durmieron, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Es lo que acaba de decir hace un momento atrás. El Señor, la trompeta sonará, llegará el Señor en el cielo, Él no tocará la tierra, sino que estará en las nubes, en el cielo. Los que murieron en el Señor serán en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, serán tomados y sus cuerpos serán transformados, ¿verdad? Serán incorruptibles. Y después de eso, seremos nosotros los que no dormimos, los que no morimos, los que estamos todavía en este cuerpo, en esta tierra, ¿verdad? Seremos tomados y también igualmente transformados. Viviremos, yo me imagino, una transfiguración como la de Jesucristo,
cuando Él murió y resucitó, ¿verdad? Y no permitió que lo tocara María aún, porque todavía no iba al Padre, ¿verdad? Así que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 18. Todos estos versículos los estoy leyendo simplemente para que los tenga usted como referencia y usted los pueda repasar y leer a su propio paso, a su propio tiempo, ¿verdad? Y pueda tener un mejor entendimiento en respecto a lo que es el rapto, ¿verdad? Yo no les había comentado al principio, pero el rapto es solamente el principio de lo que está por venir, ¿verdad? Hasta la Nueva Jerusalén. Primero va a ser el rapto, va a ser la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación van a ser todo bonito, paz en el mundo, una economía grandiosa, todo va a ser excelente, ¿verdad? Y esta persona que va a traer paz al mundo va a gobernar, va a ser llamado gobernador del mundo. Y sabemos bien que es el anticristo. Después de los 3 años y medio de gobernar el mundo, entonces él se va a revelar diciendo que él es Dios y va a exigir que el mundo lo alabe, lo adore, lo vea a él como el Dios, ¿verdad? Y se sentará en el trono. Entonces pues cuando va a comenzar la tribulación, la gran tribulación. Todos van a ser perseguidos, va a haber va a ser terrible, ¿verdad? Obviamente va a perseguir a todos los que queden que son cristianos y les va a exigir la marca de la bestia. Se conoce como el 666, pero en estos tiempos no se sabe si va a ser específicamente el 666 o va a ser algún tipo de marca que represente a Satanás, ¿verdad? Pero será en la mano derecha o en la frente. Y sin esta marca no podrás hacer nada. No podrás comprar, no podrás hacer inversiones, no podrás viajar, no podrás hacer absolutamente nada. Y Satanás los va a encontrar a esa gente que se niega y los va a torturar y les va a hacer lo peor, ¿verdad? Hasta que acepten al Señor. Pero hay una oportunidad más. Si usted se quiere quedar y quiere experimentar eso, es de usted. Pero va a haber una oportunidad más. El que soporte todo el tipo de tortura que puede experimentar, al final será decapitado. Sí. Y entonces tendrá una oportunidad más donde poder ver al Señor, ¿verdad? Reunirnos en el cielo con el Señor. Después está la segunda venida, luego está el milenio, donde reinaremos con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años, pero también Satanás volverá a ser soltado. Durante la segunda venida va a ser atrapado, encadenado e impresionado en una cárcel, encarcelado. Después va a ser soltado nuevamente, ¿verdad? Y se le va a permitir volver a querer corromper la humanidad de ese tiempo. Pero ahí es cuando el Señor nuevamente lo atrapa, pero en ese tiempo ya será él definitivamente destruido, ¿verdad? De ahí viene la nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahí va a ser donde el Señor tendrá una tierra nueva para nosotros. Y una tierra no como la imaginamos. Si recuerdo correcto, creo que es una tierra cuadrada, porque las medidas que da son de la misma medida por altura, wide, ¿verdad? Todo un cuadro. Pero eso es un tema bastante extenso para otro día. Pero para continuar, ¿verdad? ¿En dónde nos quedamos? En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Fue lo que habíamos comentado anteriormente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Así que hay que darnos ánimos los unos a los otros en nuestras diferentes congregaciones, para sabiendo, entendiendo, ¿verdad?, que el Señor está pronto, ¿verdad? Y nos va a llevar, se va a llevar a su iglesia. Así que siempre hay que estar listos. No podemos andar con tibieces, ¿verdad? Como dice mi pastor, Christimundis, ¿verdad? Christimundis es una persona que es mitad cristiano y mitad mundano, ¿no? Eso no, no se permite, el Señor no lo acepta, es inaceptable para el Señor, porque tiene que ser santo siempre para el Señor, ¿verdad? Y es importante saber de que, o entender, ¿verdad? De que todo esto que estamos hablando, la gente dice, no, no, eso ya se acabó, ya déjense de esas tonteras, son para locos, ¿verdad? Tengo un artículo aquí que me estaba recordando, lo que lo había leído. En este artículo dice, fue el año pasado, en el 2021. Déjese los pongo para que usted lo pueda ver. El arzobispo de Lima, Perú, niega que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio, ¿verdad? Dice que Jesucristo no murió en la cruz, que Él murió igual que cada uno de nosotros y que realmente no hizo el sacrificio que debería de haber hecho, o que se cree que Él hizo, ¿verdad? Es una aberración lo que dicen. Y no solo eso, tengo otro que eso de más impactante, ¿verdad? Porque esto lo dijo una persona de alto mando en el Vaticano, y esto lo encuentra usted en la página oficial del Vaticano. No sé si todavía lo tengan ahí, pero eso yo lo tenía ya hace tiempo. Se lo voy a compartir para que igualmente lo pueda ver. Está en inglés, pero dice Jesús. El Vaticano dice que Jesús ya no regresa. Dice la Iglesia Católica, el cardenal de la Iglesia Católica anuncia que ya no creen que Jesús volverá a regresar. Y el cardenal fue en julio 2016, el cardenal Giorgio Salvatore. Entonces, este artículo fue publicado hace tiempo, y si es verdad o no es verdad, no sé, no lo puedo yo confirmar, pero supuestamente esto fue verdad, pero fue después retractado por el mismo cardenal, y entonces se difundió nuevamente en otros medios la misma noticia, pero ya cuando se difundió en otros medios de noticias, de periódicos, entonces ya se empezó a decir que eran noticias falsas, que no era verdad, que él nunca había dicho eso. Pero lo que sí se sabe es de que hay un audio, y ese audio no lo encontré yo, pero hay un audio donde supuestamente él es el cardenal hablando, diciendo lo que se reportaba, ¿verdad? De que él había dicho que Jesús ya no iba a regresar, que la iglesia ya no cree que va a regresar, pero que sí aún se les incitaba a los fieles de la Iglesia Católica que aún se permanecieran fiel cumpliendo con la doctrina católica, ¿verdad? Así que eso es de ellos. Pero nosotros igual seguimos esperando, creyendo que el Señor está haciendo todo lo posible, todo lo que sea necesario para que la gente
la mayor cantidad de gente se pueda salvar. Pero no solo eso, pero para que la mayor de cristianos se puedan salvar. Porque en estos días muchas de las iglesias se van a quedar. Porque ahora lo que se predica más del evangelio son prosperidad, dinero, puras cosas emocionales, ¿verdad? Porque solamente así la iglesia se mantiene llena. He visto tantas noticias tan tristes de pastores que roban, ¿verdad? Pastores que abusan, iglesias que hacen tantos shows, bailes, hasta conciertos. Dios mío, es algo increíble, pero verdadero. Y desafortunadamente muchas iglesias se quedarán por esa misma razón, ¿verdad? Porque ya no buscan la presencia, la santidad sobre todas las cosas para acercarse más a Dios. En realidad ahora se busca la manera de complacer más a los miembros de la iglesia y mantener una membresía cada día más grande, ¿verdad? Hasta los predicadores evangelistas hoy en día van y si no tienes más de 100 personas no predican, y si tienes menos te cobran un dinero, $500 para poder ir a predicar a tu iglesia. Te piden un hotel de 5 estrellas y te piden desayuno y vuelo de primera clase y te piden tantas cosas. Pero así es. Bueno, una referencia más. Vayamos a Apocalipsis. Bueno, tengo una, dos, tres referencias, 4 referencias más para que las apunte y usted las pueda repasar más adelante. ¿Amén? Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 y nos dice: por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Amén. ¿Ve qué tan importante es ese versículo? Wow. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Va a ser terrible, mi hermano. Juan capítulo 14 versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé, y se me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Así que vamos a tener una residencia, así que no va a haber ningún mortgage, vamos a tener una casa bien linda, ¿verdad? Así, como usted se la visualice, así la tendrá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Amén. Ya no va a haber más muerte, dice. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Amén. Esta nueva Jerusalén va a ser linda, dice. La palabra del Señor va a ser todo de oro, las calles serán de oro. Ya no va a haber sol ni estrellas, porque la presencia de Dios estará ahí, va a ser suficiente para alumbrar todo, ¿verdad? El mar será como de cristal, así que da unas descripciones bastante interesantes. Lo debería de leer. Versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago del que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Wow, esto también está muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿de qué dicen? Por eso yo siempre he dicho, cuando hablo con gente y les predico y hablo acerca de la vida de un cristiano, no es color de rosa, no es bonito, no es de que todo va, pum, porque la gente lo ve así hoy en día, ve a Dios como si fuera el genie de la lámpara mágica, ¿verdad? Ven a la Biblia y la quieren frotar a ver si sale un Dios ahí y les concede sus deseos. Pero no es así. Para que Dios obre en tu vida, porque Dios siempre obra en mi vida y en la vida de todos mis hermanos, ¿verdad? Y yo sé que en su vida también, usted tiene que estar también obrando en su vida como hijo de Dios, representando a su Padre Celestial, ¿verdad? Meditando, hablando con Él, teniendo una intimidad con su Padre, no como mucha gente lo ve como un Dios lejano, Diosito, Diosito, le claman al Señor, en vez de decir, Padre mío, aquí estoy, papito lindo, te he extrañado, tanto que necesito de ti, fíjate que este día me fue así, ayúdame para que mañana sea un día mejor, ¿verdad? Así es como deben de buscar la presencia del Señor, porque Dios no es ninguna persona extraña, es nuestro Padre, ¿verdad? Y como hijos lo amamos y Él como Padre también nos ama y por amor y misericordia siempre nos da lo suficiente, lo necesario, porque tampoco un padre malcría a sus hijos, ¿verdad? Así que, y como decía, cuando hablo yo con la gente les digo que no es como ellos piensan de que es todo bonito. El evangelio verdadero del Señor es para los fuertes, los valientes, ¿verdad? Los esforzados, los que a pesar de las pruebas y necesidades y dolor y pérdidas, se mantiene siempre fiel creyendo que el Señor está obrando en su vida, ¿verdad? Y una vez que usted se convierte a los caminos del Señor, lo primero que hace Satanás es quererlo atacar su vida. ¿Por qué? Porque los del mundo en el mundo están. Pero usted que se escapó del mundo, Satanás lo quiere buscar y lo quiere acribillar, terminar con usted. Pero Satanás ya está vencido. Usted es hijo de Dios. En el nombre de Jesús reprendemos siempre todas las obras de Satanás y sus demonios y potestades, ¿verdad? Pero hay que tener eso siempre en mente, ¿verdad? Por eso hay que siempre ser esforzados. Cuando uno vivía en su país, caminaban millas, kilómetros para ir a la iglesia. Cuando uno quiere ir de vacaciones, trabaja 14, 15 horas, ¿verdad? Para tratar de poner overtime y poder pagarse su carro nuevo, sus vacaciones, sus estudios. Pero cuando es domingo y hay que ir a la iglesia por 1 o 2 horas, maybe 3 horas, no, estoy cansado, me duele aquí, me duele allá. Allí es cuando llega la carne, ¿verdad? Y vence el espíritu. Pero porque muchos es lo que prefieren, ¿verdad? Como dice la palabra, son los cobardes e incrédulos, es parte de los que no heredarán el reino, ¿verdad? Así que es terrible, hermano. Hay que ser siempre esforzados en el Señor. Así que manténgase siempre usted alerta a que el Señor puede llegar en cualquier momento. Si usted se encuentra constantemente en el mundo, cuando llegue el Señor, le garantizo que lo va a encontrar en el mundo. Si se encuentra en las barras, en las discotecas, en fornicación, en lo que sea, cuando el Señor venga, lo va a encontrar de esa misma manera. Pero si usted se mantiene siempre buscando, orando, pidiendo, clamando al Señor, si usted se encuentra siempre en la iglesia, ayudando, hasta limpiando los baños, lo que usted sea, pero siempre buscando cómo apartarse de lo que no agrada a Dios, entonces Dios lo va a encontrar en esa misma condición, ¿verdad? Buscando del Señor y siempre tratando de hacerlo mejor. Porque el Señor sabe sus dificultades y el Señor sabe sus dolores y sus necesidades, ¿verdad? Él todo lo ve. Así que no crea que el Señor no está atento a lo que se está haciendo. Así que nadie puede engañar al Señor. Pero te busque de Él, arrepiéntase si hay pecado.
porque siempre pecamos, ¿verdad? No somos perfectos, pero ser cristiano significa que vivimos en santidad. Y vivir en santidad es vivir apartados del mal, buscando siempre lo que no agrada al Señor. Y no porque seamos cristianos significa que somos ya perfectos, simplemente estamos siempre buscando la manera de agradar al Señor. Y si cometemos un error, en ese instante decir: Señor, perdóname, te fallé, he pecado, Señor, ayúdame, fortalézame, ¿verdad? Y no quedarnos sentados durmiendo, viendo televisión, viendo los partidos de fútbol, deportes, ¿verdad? Y todo tipo de diferentes cosas. La tecnología es buena, nos ayuda a muchas cosas, pero hay que saber usarla de una manera sabia, ¿verdad? Con sabiduría, con una productividad, y no perder 2, 3 horas viendo videos, viendo tonterías que podría usted utilizar haciendo algo para la obra del Señor. Amén. Último video, o último versículo, a Mateo 24, capítulo 15 al 21, nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Así que hay un grupo de cristianos, ¿verdad?, que se va a salvar y va a formar parte de las bodas del Cordero. Y hay otro grupo que desafortunadamente, ¿verdad?, tristemente, se van a quedar. El Señor nos va a librar de la hora de la prueba, de la gran tribulación. Estaremos, como les había dicho, 7 años en el cielo, disfrutando de la presencia del Señor, y después de 7 años regresaremos y viviremos con el Señor en la tierra por 1000 años, en su reino milenial, ¿verdad? Y no sabemos, recuerde que no sabemos cuándo esto vaya a suceder. Nadie lo sabe, nadie. No se deje engañar por gente que ya el título de pastor le queda corto. Porque ahora todos quieren títulos, todos quieren ser evangelistas, todos quieren ser pastores, todos quieren ser profetas, pero nadie quiere predicar la palabra del Señor. Lo que quieren es simplemente subirse a un altar para dar show. Pero ninguno de ellos, nadie sabe el día ni la hora. Nadie va a recibir ningún tipo de notificación. Usted no espere que en el WhatsApp de la iglesia, en el grupo de Twitter, de Messenger, de Facebook, va a recibir usted un texto diciendo: mañana a las 3 viene el Señor, arrepiéntete, ¿verdad? Porque no va a ser así. Así que no podemos estar en un proceso de preparación. Tenemos que estar listos porque el tiempo está ahora más cercanos que nunca. Y la trompeta del Señor va a sonar, mis hermanos. El momento es ahora, porque el mañana no es garantizado para nadie. No sé si la muerte o el rapto llegue primero, ¿verdad?, a nuestras vidas. Lo que sí sé es que el Señor nos ama, te ama a ti también. Y el Señor está dispuesto a recibirte en sus brazos si solo tú lo aceptas, si solo tú buscas de su presencia, ¿verdad? Y lo recibes, lo aceptas como tu Señor y Salvador. Esta es una cita, el rapto, ¿verdad? Es una cita que como hispanos, ¿verdad?, como latinos, a esta cita sí no podemos llegar tarde. El que llegue tarde se queda. Amén. Así que siempre hay que estar donde tenemos que estar, en la presencia del Señor, ¿verdad? Buscando regularmente su presencia, y Él nos encontrará en su presencia cuando Él venga, ¿verdad? Hay que vivir cada día como si fuera el último día en esta tierra, como si fuera el rapto del Señor, de su iglesia. Amén. Así que mi Dios lo bendiga grandemente. Espero que no haya sido muy largo, ¿verdad? Me extendí un poquito más de lo que quería. Quería hacerlo un poquito más corto y rapidito, puntual. Pero son tantos versículos y tanta información
en respecto al rapto, la gran tribulación, y todo esto, ¿verdad? Que es muy difícil de resumirlo. Pero que mi Dios los bendiga. Espero que todos los versículos leí sean de gran información, de referencia, de ayuda para su crecimiento espiritual y su crecimiento en sabiduría en respecto al rapto. Así que no se le olvide compartir, denle like y nos vemos en el próximo video. Que mi Dios los bendiga. Amén.